¿Cuál es el? Porque a lo mejor es uno que yo voy a leer. No voy a leer un entero. Bueno, sí, voy a leer un entero, pero nada más para subir comentando. ¿Cuál? Decimosexto, varios sobre todo de Bueno. Hola, gracias por acompañarnos aquí en la presentación. Gracias a la Casa del Poeta por facilitarnos el espacio. Y bueno, vamos a empezar escuchando a Rodrigo Machuca. Él tiene estudios en letras francesas en la UNAM y trabaja en el Fondo de Cultura Económica. Gracias, Carlos. Bueno, para hoy yo antes que nada quería agradecer a todos ustedes su presencia por estar aquí en la presentación de este poemario de Carlos Manuel Cruz Mesa. Y también antes que nada quiero agradecerte por haberme invitado. Para mí ha sido muy gozoso el hecho de leer este libro, porque al leerlo detenidamente puedo decir con certeza que hay muchos niveles de lectura en este libro, y en ese sentido es un libro muy rico, ¿no? Tanto para el lector como para el que se acerca críticamente, ¿no? Mi presentación se va a dividir en dos tiempos. Primero voy a enumerar algunos aspectos formales del libro, es decir, cómo está compuesto en términos muy generales. Son 5 puntos, y después, a partir de una reflexión que he hecho de los temas que me parecen esenciales en Carlos, en la obra de Carlos en general, y sobre todo específicamente en esta obra de Funeraria, voy a desarrollar un ensayo que se titula El rostro oculto de Dios, la literatura del mal y la muerte en la escritura, Funeraria de Carlos Manuel Cruz Mesa. Bien, entonces empiezo con la primera parte, que son los aspectos formales de este libro. Funeraria ocupa un lugar preponderante en la siempre creciente obra poética de Carlos. Aún no podemos hablar de una obra cerrada, terminada, compuesta en un todo, pero tentativamente, transitoriamente y por comodidad, hablaré de un ciclo poético constituido por 3 libros: Funeraria, Nirvana y Corpus, unificados por ejes temáticos comunes: la importancia de la figura de la mujer, la vivificación de la muerte, la encarnación de la muerte, la anulación del sujeto, lo prohibido, lo demoníaco, lo contranatural, es decir, sinónimo del inhumano, en contra de los principios de la vida y en contra de los principios de la muerte también. La muerte misma, la escritura y la fatalidad. Segundo punto. Funeraria es editado por el Instituto Veracruzano de Cultura, el IVEC, en el 2007 en la colección Cuadernos del Baluarte, en una edición cuidada, atractiva a la vista y el tacto, pues el papel de la portada está texturizado. Allí hay una primera seducción del libro. El libro, físicamente hablando, es un libro passe-partout, de poche, de bolsillo. Se puede llevar cómodamente al parque o al café en el bolsillo, pues no mide más de un palmo. No me refiero precisamente a la calidad de la edición, que como ya he dicho es muy buena, sino a su ergonómico tamaño: 20.3 centímetros de largo y 13.3 centímetros de ancho, ajustado a la medida de la mano. Tercer punto. El poemario que hoy presentamos está dividido en 3 libros, cifra recurrente en la obra de Carlos, como una evocación constante, quizás al ámbito religioso, desde lo desacralizado. Este libro se divide, pues, en estaciones, subdividido en primavera, verano y otoño. Ercebet, un total de 32 poemas, y época de luto, 3 poemas a una niña muerta. La figura de la mujer, como veremos, es un elemento estructurante que da cohesión y forma a la obra de Carlos. Cada libro está dedicado a una mujer. No podemos pasar por alto la introducción del poemario, que aclara que el volumen es un homenaje a la poetisa Ofelia Pérez Sepúlveda, regiomontana, autora de libros como De todos los santos herejes, Doménico y Cuartos privados. Y no podemos pasarlo por alto, porque existen vagas influencias o correspondencias en cuanto al tema se refiere, como la transgresión y en menor medida al mal y a la muerte. Finalmente, he decidido redactar
un ensayo presentación del libro que lleva por título El rostro oculto de Dios, la literatura del mal y la muerte en la escritura, funeraria de Carlos Manuel Cruz Mesa, que se centrará principalmente en la literatura del mal y la muerte en la escritura. Y antes de empezar a leer, tengo que aclarar lo siguiente. El rostro oculto de Dios hace referencia directa a una investigación de Carlos Manuel referente al cómic que lleva ese mismo título. Bien, pues voy a empezar por leerles el título, dos epígrafes, el primero de Gerard de Nerval y el siguiente de Rainer Maria Rilke, porque considero que son fragmentos ilustrativos de la obra de Carlos. Bien, pues, el rostro oculto de Dios, la literatura del mal y la muerte en la escritura, funeraria de Carlos Manuel Cruz Mesa. Nerval. El sueño es una segunda vida. No he podido atravesar sin temblar esas puertas de marfil o de cuerno que nos separan del mundo invisible. Los primeros instantes del sueño son la imagen de la muerte. Hasta aquí con Nerval, el siguiente epígrafe de Rilke. El lenguaje de los hombres me aterra, dicen, esto es una casa, esto es un perro, y al decir eso, matan lo que nombran. Funeraria es un libro tríptico. Funeraria es un triple descenso, en palabras de Carlos Manuel, al sueño recobrado de la desesperanzada noche de la muerte. Cada apartado, cada libro del poemario dividido en estaciones, Esredet y Época de luto, 3 poemas para una niña muerta, está dedicado a una mujer en específico, muy a la usanza de Gerard de Nerval, escritor dedicado en cuerpo y alma a los temas del mal y la muerte en sus libros Aurélia, Sylvie, Octavie y Pandora. Y digo escritor del mal y la muerte, refiriéndome a Carlos Manuel, puesto que su obra, que abarca novela, poesía, ensayo, cuento, crítica de artes plásticas, crítica de cine y televisión, entre otros, se aproxima a la naturaleza del mal desde su carácter irrevocable, trascendente. La vida es entonces accidental, incidental. El sufrimiento y la muerte le son esenciales. La recurrencia del mal y la muerte en funeraria, para los que no podemos evitar el demonio de las correspondencias y las analogías, recuerda a escritores como Antonin Artaud y el tema de la crueldad y la peste, Byron y lo satánico, Baudelaire y la belleza de la fealdad, Lautréamont con el mal y lo monstruoso, Nerval, el sueño y la muerte, Poe, Rimbaud, Sade, Villiers de l'Isle d'Adam, Novalis, entre muchos otros que se han arrojado resueltamente a la carrera del mal y la muerte en la escritura. Todo el poemario expone el tema de la fatalidad como significación poética. Existe un determinismo ineluctable y enigmático en el orden de las cosas. El porvenir está negado. Los encuentros ya estaban dispuestos antes de haberse dado. El mundo se enrarece, se nos escapa porque vuelve a ser el mismo, en palabras de Carlos Manuel. Lo inexorable es un encuentro dispuesto de antemano, algo escrito en el libro de la vida. El designio de la vida y su afirmación solo pueden proceder de la enérgica certidumbre, en términos de Carlos Manuel, del eterno retorno y la ausencia. Funeraria es 3 veces un libro inquietante porque apunta a que en el fondo de toda belleza hay algo inhumano, hay algo extraño. Y cito el 16º poema de Esredet. Llorabas, Esredet, después reías, como ríen quienes contemplan a Dios y vislumbran en sus ojos la locura. Funeraria es un libro epitafio y un libro plegaria. La vida es traspasada por la muerte y la muerte traspasada a su vez por la escritura. Una doble afirmación se revela entonces, la del escritor y la del hombre. Funeraria es también un libro acerca de la escritura en la escritura, a la que se añade la conciencia del creador. Y cito a Carlos: la miro mientras este otro que soy yo mismo escribe. Las cosas solo pueden estar en crisis cuando no hay lugar para el azar, cuando la regla del destino y la fatalidad se impone como verdad. La muerte en la escritura es una constante transgresión, la creación de una nueva lengua que debe surgir del vacío material, un gesto violento que fascina porque es en sí mismo un lenguaje de frases lapidarias que culmina a que algo sea aniquilado en nosotros mismos.
En este sentido, versa el 10º poema de Herzebet, y aquí la traducción. Observabas marchitarse las orquídeas, huir a los canarios, irse el tiempo, derrumbarse esperanzas, caer imperios, perder la fe a los santos, morir dioses, secarse ríos y mares, y en el cielo apagarse una estrella inexistente. Mirabas al amor volverse nada, la vida en polvo siempre transformada. Veías tanto, Herzebet, pero has llorado al comprender que en ellos te observabas. Hasta aquí con la cita de Carlos. El verso se cierra y la mente se confía súbitamente a ese vacío. Huir a los canarios, irse el tiempo, en esa impresión última de un orden irreversible de la muerte, convertida en una figura de la disolución de los tiempos, perder la fe a los santos, morir dioses. Funeraria es sin duda la vía de acceso al pensamiento de lo imposible. La idea de Dios se convierte en la de su ausencia. La experiencia del pensar la muerte y el mal en las inmediaciones de la belleza y de lo ruinoso se revela como el eje fundamental en el poemario, como un abismo colmado de vértigo que de lo más inexorable del vacío te llama y dice: ven, ven, reconócete a ti mismo. Por mi parte es todo, gracias. ¡Bravo! Gracias, Rodrigo. Vamos a escuchar ahora a Alberto Chima. Él es ganador del Concurso Nacional de Cuentos San Luis Potosí, autor de varios libros, entre ellos Gente del Mundo, un reconocido crítico y catedrático de nuevas generaciones en la SOGEM y en la UNAM. Gracias, Carlos. Muy buenas noches, gracias por haber venido. Voy a empezar con una referencia un poco rara, pero ya de por sí todo esto va a ser bastante raro. Es la primera vez que presento un libro de poesía y espero que no. Y tal como van las cosas, a lo mejor esta es la última, pero bueno, hace más de 30 años, en uno de los primeros números de la revista Vuelta, Salvador Elizondo publicó un artículo que se llamaba El ocaso de la tristeza, en el cual se lamentaba de que esta emoción humana y literaria, esta expresión pues de ciertas profundidades, de ciertos sufrimientos, de ciertos dolores del espíritu humano, había dicho él, estaba de salida en la cultura, no por otra razón que porque el occidente se estaba haciendo más bien a la idea de que tenía que fomentar lo contrario, tenía que fomentar la alegría a todo trance, desterrar la tristeza, colocarnos a todos en una especie de estado de euforia permanente. ¿Quién sabe qué habrán pensado quienes leyeron ese artículo en su día? Pero resulta a la vuelta de los años que es un texto visionario en muchos sentidos. Efectivamente, en nuestra época, en este comienzo del siglo XXI, resulta que para muchas cosas y en muchos órdenes vivimos en una especie de euforia artificial. Artificial no solo porque está artificialmente inducida por los medios de comunicación, la publicidad, toda clase de mensajes de los que nos mandan los poderes fácticos que nos gobiernan, sino además porque es falsa. Esto que digo no es nada nuevo. Hay gran cantidad de testimonios de libros, de películas que hablan por un lado del sufrimiento, la bulia, el aislamiento, el sufrimiento de los seres humanos contemporáneos, esclavizados de diversas formas, sujetos a numerosas servidumbres, pero a la vez obligados, digamos, socialmente obligados a dar la palabra que se sienten contentos, de que los objetos que se endeudan para comprar, las actitudes que se esfuerzan en asumir, los intereses que pretenden tener, los mantienen contentos, los hacen felices. La infelicidad, igual que la obesidad o que la pobreza, se han convertido a estas alturas de la vida en algo negativo, en
en algo a evitar, no a suprimir, porque suprimirlos es imposible, pero sí a ocultarlos, a considerarlos indignos, a considerarlos criticables, políticamente incorrectos, como queramos decirlo. Cuando mucho, a la hora de proclamar ciertas formas de sufrimiento, se prefieren emociones distintas, se prefiere sobre todo una rabia, o algo que llaman una rabia, una especie de ira más bien impostada, de estallido muy estudiado y muy ensayado. Se prefiere una actitud indiferente o abúlica, aburrida, como expresión de una especie de tedio vital. Pero la tristeza, efectivamente, las sensaciones de la desolación y de la amargura parecen no prosperar mucho en nuestra propia época. Por esa razón es notable un poemario como este. Por muchas otras también, pero en particular me llama la atención que Funeraria, este libro de Carlos Manuel Cruz Mesa, sea sin ninguna clase de fingimiento, sin ninguna clase de lenguaje, la expresión de una tristeza, de muchas tristezas, muy personales por una parte del autor, pero por el otro sumamente universales, sumamente presentes en nuestra propia vida, incluso en esta época en la cual tratamos de negar cualquier posibilidad de tristeza, cualquier admisión de sufrimiento o de desolación. ¿Por qué hacemos todo esto? El libro no tendría que darnos una respuesta, porque no es un tratado de sociología, es un libro de poemas, y sin embargo la ofrece en cierto modo. A lo largo de los 3 libros de que está compuesto este poemario, la voz poética, el o los personajes que andan aquí, las diferentes máscaras o las diferentes voces que se crea la voz del poeta, dicen muchas cosas, pero entre otras sugieren digamos así, una especie de camino o de pasaje a través de varias estaciones distintas, de varias etapas distintas del desarrollo de una serie, digamos así, de estados del alma. Todos estos estados relacionados, por supuesto, con, una vez más lo digo, la desolación, la tristeza, el dolor, pero no es un dolor inarticulado, no es un dolor que se manifieste simplemente como una especie de grito, pues el gesto, sino por el contrario, es un dolor que se deja explorar, se deja examinar y se deja desmenuzar en las 3 secciones, repito, de este libro, que además tienen en su ordenamiento y en su numeración una muy clara intención de sugerir subdivisiones, categorías, aspectos diferentes de su tema, a partir de primeramente los 3 grandes grupos en que están divididos los poemas, 4 titulados Estaciones, 32 titulados Ercele, unidos bajo el apartado Ercele, y 3 más en el apartado Época de Luto, 3 poemas para una niña muerta. Estos poemas se construyen como una serie de variaciones sobre estos temas fundamentales, pero que van en cada una de las diferentes iteraciones, digamos, variantes, exploraciones distintas del tema central, ofreciendo nuevos aspectos, diferentes sugerencias, diferentes insinuaciones que van precisando una imagen particular de lo que significa existir como ser humano y como hombre en una época como esta, existir en una época en la cual y en unas circunstancias vitales en las cuales probablemente el único abrigo del dolor es la escritura, y esa escritura se entiende no como la posibilidad de eliminar el sufrimiento, no como la posibilidad de desterrarlo de la vida, sino simplemente de comprenderlo un poco mejor, de lograr encajar de una manera distinta los golpes que da, los sufrimientos que provoca. Esto queda particularmente claro en la segunda y más extensa sección del poemario, inspirada, por supuesto, en la leyenda de la condesa sangrienta, la condesa Elizabeth Bathory, quien desde hace siglos es como una de las grandes figuras en la literatura de horror, en tanto es prácticamente el único referente
real al que puede uno asirse a la hora de buscar antecedentes de este gran personaje del siglo XIX, el vampiro literario. La condesa sangrienta es fama que torturaba a sus víctimas, se bañaba en su sangre, cometía toda clase de horrores y lo siguió cometiendo hasta que fue detenida muchísimo tiempo después de lo que habría sido de no haber resultado una persona con poder, una persona encumbrada en su propio tiempo. No es un tema nuevo en la literatura, es un tema incluso que ya ha sido frecuentado en diferentes ocasiones en la propia poesía. Por ejemplo, en un libro extraordinario de Alejandro Pizarnik, justamente La condesa sangrienta. Pero lo que cuenta aquí es que, al contrario de lo que sucede en aquel libro, aquí quien habla no es la condesa, quien habla es esa otra voz, esa voz del poeta, que aquí se transforma en un personaje dentro de este mundo virtual que habita la condesa, un amante rechazado, un amante rencoroso, un amante dolido por la contemplación de este ritual salvaje de la sangre, de este ser que absorbe la vida de otros para seguirse manteniendo con vida, y que sin embargo, a pesar de observar la monstruosidad de lo que está sucediendo, no puede sustraerse al encanto, a la pasión, a la atracción que le produce la condesa. Quisiera leer, nada más para dar un ejemplo, el poema número 13 de la serie, de los 32. Fíjense: reflejo tuyo soy la serpiente, soy el grave deseo que te estremece, soy el monstruo Erseret de un tiempo extraño, una mítica bestia, un asesino que avasalla inocencia, fe, esperanza, la sombra y el silencio. Soy tu miedo, la mariposa nocturna que promete la muerte entre sus alas. Visto aisladamente, este personaje que nos sugiere la voz poética podría ser incluso más terrible que la propia condesa. Podría ser una criatura mucho más potente, mucho más tremenda. Y sin embargo, después de esta promesa terrible que le está haciendo, de esta presentación tremenda, la serie continúa, y en esta serie continúan también los escarceos amorosos, los reproches, los dolores. Lo que hay aquí no es una revelación convencional como la que habría en una pieza narrativa, por el contrario, lo que hay es un juego de espejos constante entre quien habla y quien escucha, quien dice y quien es dicho, el poeta y la condesa. Y en ese juego de espejos se subvierten, diría yo, muchas de las ideas convencionales que tenemos por diversas razones alrededor de estos personajes míticos. Habitualmente, cuando hablamos de estas cuestiones, pensamos una de dos: o en la versión tradicional del vampiro, entendida como un representante del mal absoluto, imposible de comprender, imposible de asimilar de ninguna forma, una especie de invasor que llega a una comunidad aislada, aparentemente segura, aparentemente virtuosa, e intenta destruirla desde afuera. O bien la versión moderna del vampiro, en la cual el personaje no es más una representación del mal, sino una representación de la soledad, sobre todo de la soledad, digámoslo así, adolescente, como se da en obras muy recientes como las de Stephen Meyer, Crepúsculo, digamos, que ha sido adaptada apenas al cine. El vampiro como una representación del dolor y de la soledad más incomunicables, de aquello que nadie más que uno puede sentir, de aquello que nos aísla y nos separa definitivamente de los otros seres humanos. Curiosamente, en este poema lo que tenemos es algo distinto a estas dos posibilidades. No es el mal absoluto, porque ese mal se refleja en quien lo observa. Y quien observa se identifica con ese mal y puede percibir en sí mismo la propia capacidad para el mal. Y tampoco es lo absolutamente incomunicable, la soledad absolutamente intransferible, porque esta soledad, curiosamente, es cosa de dos: cosa de quien escucha y de quien habla, de quien otra vez dice y de quien es dicho. Los dos se encuentran juntos, los dos giran en cierto modo el uno alrededor del otro a lo largo de los diferentes encuentros en el texto. Y lo que se tiene es, a pesar de las imágenes tremendas, a pesar de los estallidos
bombásticos que aparecen aquí y allá, a pesar de la sangre, a pesar de la sugerencia de la violencia y de la muerte, lo que se tiene es curiosamente al fin la sensación de una enorme empatía, de una posibilidad de acercamiento con el otro, de encontrar en ese otro la propia emoción, el propio sufrimiento, que bien puede no servir, digámoslo así, en términos pragmáticos, bien puede no servir de nada, bien puede no paliar el dolor, bien puede no eliminarlo, pero finalmente, como decía Luis Rato, no se trata de eso, no se trata de que la literatura sea como una especie de prosa, de sustituto de prosa, de placebo o de paliativo, o de posibilidad de abandono, de olvido de nuestra propia condición. Por el contrario, libros como este me parecen meritorios porque nos recuerdan que lo mejor que puede ofrecer la literatura es la capacidad de comprendernos un poco mejor, no de resolver nuestros problemas, no de hacernos mejores, no por supuesto de permitir que ganemos más dinero con menos esfuerzo, no de decirnos cómo tenemos que vivir, sino de ayudarnos a entender mejor lo que significa ser humano, lo que significa existir en este momento o en cualquier otro, lo que significa estar librados al dolor, a la violencia, al azar, al sufrimiento. ¿Quién sabe qué habría pensado Salvador Elizondo en un libro como este, como Funeraria? Pero sospecho que por lo menos por esta intención, por esta intimación de lo que es sufrir ahora, de lo que es estar vivo en el dolor, no le habría disgustado. Yo creo que a ustedes tampoco les disgustará. Gracias. Gracias, Alberto, por tus palabras. Vamos a escuchar ahora a Ricardo Bernal. Él también es escritor, ganó el premio Salvador Gallardo Dávalos. Es maestro también, como todos lo somos, maestro en la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde desde hace años da el diplomado en literatura fantástica y también de la SOGEM. Gracias. Bueno, yo estoy muy agradecido, digo, además de lo que se dice siempre en la casa del poeta, Carlos y todo, sino por el azar de poder, de haber conocido primero el trabajo de Carlos, ¿no?, por medio del internet, que ahora pues es lo que nos permite tener estos encuentros mágicos, ¿no?, con autores que a lo mejor de otra manera no hubiéramos conocido. Y para mí pues sí fue una sorpresa que me hubiera invitado a presentar este libro. He de decir que es la tercera vez que veo a Carlos, de las miles que nos faltan, porque ya nos hicimos brothers. Y realmente que me han invitado a presentar el libro, y cuando yo recibo este libro, pues inmediatamente me doy cuenta de que es un libro muy, muy peligroso, ¿no? Lo que dijo Rodrigo al principio de esta presentación es cierto. Este libro tiene muchos niveles de lectura. En primer lugar, es un libro muy, muy personal, un libro que va a enfrentarnos con esa parte oscura que ya es una tradición en todo el arte, pero particularmente en la literatura. Digo, aquí van a encontrar, como ya se mencionó, ecos de Lutremont, de Arthur Machen, de todos estos autores oscuros, malditos y de culto, entre un selecto grupo de amigos escritores, tan selecto que somos Alberto Chimal y yo únicamente. Siempre nos hemos dedicado a buscar esos libros que difícilmente se van a encontrar en las librerías. La gran literatura, los grandes libros, los libros que como una especie de pasarela de modas van a exhibirse en la feria del libro, donde pasan los autores con sus dos libros en la mano y llegan al extremo y luego se regresan caminando. Y curiosamente pues están los libros que son traducciones, ¿no? Los que empezamos leyendo terror, como todos los que estamos en esta mesa. Pues, conoces a Lovecraft de Chambord, conoces a los maestros de Lovecraft y después que estaban más pesados en Lovecraft, etc. Pero hemos puesto ya desde hace algún tiempo esta búsqueda, que es una búsqueda como de alquimista en estos libros extraños, ¿no? Y el descubrimiento de autores
algunos autores muertos hace mucho, algunos autores editados y no vueltos a reeditar hace mucho, como Tario, como Francisco Tario, como Miret, como Lorenzo León, entre los más recientes, que imagino conocen ahí es del vecindario, poetas tan extraños como Raúl Navarrete, que también tuvo una trágica muerte hace ya algunos años. Y que obviamente pues esto hace que el libro de Carlos inmediatamente lo podemos ver desde el otro punto de vista, pues eso tiene dos grandes desventajas. En primer lugar, es un libro de poesía. Son muy pocos los que leen poesía, o sea, son muy pocos los que entienden a la poesía. Yo conozco incluso profesores de literatura que pues no saben cómo entrar en un libro de poesía, o sea, no saben si usar separador o no usar separador, simplemente aquí me quedé y aquí continúo. Bueno, pues un libro de poesía es un libro eterno porque nunca vas a terminar de leerlo. Esa sería la primera desventaja. Y la segunda desventaja, pues que es un libro que nos guste o no se publicó localmente pues por el Instituto Veracruzano de Cultura, no sé qué tiraje son, 1000 ejemplares, o sea que solamente 1000 personas van a tenerlo, para lo convertirá en un bestseller. Pero al mismo tiempo yo creo que esas dos ventajas se convierten en una gran ventaja. La gran ventaja de estar ante un libro que obviamente se va a convertir en un libro de culto, un libro oculto, un libro que solo algunos pocos vamos a tener el privilegio de tener en nuestras manos. Ustedes obviamente, pues aquí 3 ejemplares para toda la banda y lo tienen que comprar. Y en el caso de nosotros que nos invitaron a presentarlo, pues esto es muchísimo más importante, ¿no? Realmente el ejercicio de la literatura visto desde adentro como creador, como desde afuera, se ha transformado muchísimo en los últimos años, ¿no? Creo que ya no son las editoriales, estamos al principio del fin de estos grandes monopolios editoriales que eran los que decidían qué se iba a leer, por la simple y sencilla aparición del internet, donde cualquiera puede hacer su blog. Yo soy seguidor del blog de Carlos y pues ahí me entero de todas sus aficiones y está haciendo una película también con los mismos temas y todo, y sin embargo pues el poder tenerlo ya de carne y hueso en el librero, va a ir a la vitrina, ¿no? a los libros extraños, a los libros peligrosos, ¿no? Que hay que meterles ya para que no se escapen por las noches y nos provoquen pesadillas. Entonces pues bueno, finalmente creo que en ese sentido más allá de hablar de los poemas, creo que ya lo hicieron muy tanto Rodrigo como Alberto, pues que los invito no a que lean. La primera lectura de este libro es una lectura de sorpresa, pero no se puede entender la primera lectura, como sucede con este tipo de libros, sino a que relean. Yo los invito no a la lectura del libro, que la van a hacer, sino a la relectura del libro. En la segunda, en la tercera, que es la que acabo de hacer, se descubren más cosas. Esta división geométrica de la que hablaba Alberto es muy sereno, el trabajo de Eufemení, de dejar, de adelgazar la materia hasta presentarnos pues esto que sin duda alguna es una obra maestra. Yo no sé, siempre me he peleado con esta clasificación genérica, tanto en la forma, de si poesía es narrativa, etc., tanto en la clasificación de géneros ya formalmente o temáticamente de si pertenece al género de terror, etc. Sin embargo, yo veo que estos poemas también están contando una historia. Sé que Carlos nos cuenta su propia historia, pero que al mismo tiempo se descubre a sí mismo contando la historia de todos. Y en ese sentido, pues creo que Funeraria es, lo digo sin ninguna duda, uno de los mejores libros de poesía que he leído. Y pues no me queda más que volver a agradecer y pues pasar, no sé si alguien comentar o si quiera ver algunos fragmentos más del libro. Muchas gracias. Pues gracias, Ricardo, gracias a los 3 presentadores que esta noche me hicieron el honor de acompañarme en esta mesa. Comentaba con Alberto antes de que iniciara el evento que tiene muchos años que yo no presento un libro de mi autoría,
presentaba libros de amigos, presentaba otras cosas, pero no un volumen que yo hubiera escrito y publicado. A raíz de que mi esposa Frida empezó a insistirme, volví a retomar este volumen. Además, todos los libros que uno escribe, ellos estarán quizás de acuerdo, son parte de uno, parte de una época, parte de una etapa que después vemos hacia atrás y nos damos cuenta de quiénes fuimos a través de lo que plasmamos en esas páginas. Casi todos mis libros son muy queridos, sobre todo los libros de poesía, más que los de narrativa o que los de ensayo, que terminan siendo un poco lejanos, un poco fríos. Y este en particular es una vuelta de tuerca en la manera en la que escribí los poemas. Es una poesía distinta. Tardé muchos años en volver a escribir poesía. Después de que publiqué En Tierra Adentro el libro Nirvana en el año 2000 y después Corpus en Guadalajara, pasaron 4 o 5 años para que se concretara este volumen. No quiero hablar más de él porque no es tampoco algo nuevo lo que voy a decir, pero creo que es el lector quien debe formar su propio criterio con la lectura de un libro. Voy a leer algunos textos incluidos aquí, espero no cansarlos mucho. El primer texto es de la primera sección, que se titula Estaciones. Voy a leer el poema llamado Otoño. Escribo porque es otoño nuevamente. Ella me espera a las 9 de la noche en el restaurante de la avenida, donde comeremos cordero y beberemos vino generoso, vino dulce. Como dulces son los ojos con que me contempla mientras hablamos del mar. Como dulces sus palabras cuando dice que le gustan el océano y sus abismos y que anhela como yo ver el mar Mediterráneo. El insondable mar de barcos hundidos y leyendas perdidas, el mar griego. Como griego es el cordero y el vino de su boca y nuestro anhelo. Correremos luego para ganarle a la lluvia, que en estos días de octubre lava nuestras miradas como lágrimas. Lágrimas saladas igual que el mar de Grecia. Lágrimas que compartimos cuando, abrazados en la soledad de la casa, a veces lloramos por nuestras viejas cicatrices y ella, que cree en el amor, se ríe como una niña con mis bromas infantiles, me cuenta de sus niños y de otras sonrisas en otros rostros, que le inundan de esperanza el corazón y están presentes cuando caminamos tomados de la mano por esas calles viejas, pedregosas, mojadas por el llanto del crepúsculo, resecas bajo el sol de la mañana que me despierta cuando duermo como un crío entre sus brazos y agradezco su presencia. Mi rostro en su cabello, mi piel aromada con el dulce olor a pan y a flores frescas de su cuerpo, y ella, que cree en nosotros, se levanta desnuda y frunce los labios porque es ya tarde y unos brazos infantiles la requieren. Yo la miro, como la ve también esa pintura que cuelga cerca de la cabecera. Yo la miro, con sus ojos de niña y su sonrisa de niña y su corazón de niña. La miro mientras este otro que soy yo mismo escribe que es otra vez otoño y otra vez puedo sentir cómo acaricia mi rostro, dejar mi beso en su cadera, verla bailar en las fiestas, oír el sonido de la guitarra mientras la gente va y viene conversando sobre la guerra. Le diré que está hermosa y que me gustan sus manos, que toda ella me gusta. Luego nos escribiremos cartas para llenar los momentos en que no estemos juntos. Pondremos nuestra fe en esta enésima esperanza. Amor es una forma de nombrarla y digo amor por no decir que muero, que a cada instante entre sus manos muero, que muero en cada sonrisa y cada lágrima, que a su paso florecen las margaritas y echa un prado mi existencia. El futuro es un espejismo y todo espejismo es un sueño del desierto. El milagro del querer se ha consumado. Me hablará de las calles de su pueblo, de un río eterno entre las manos, y yo sonreiré al imaginarla recién bañada, siendo una niña, y ella, que cree en Dios, musitará una oración antigua.
Me esperará cada viernes a las 9 de la noche en el restaurante de la avenida, donde comeremos cordero y beberemos vino generoso, vino dulce, como dulces son los ojos con que la observo mientras platicamos del océano. Y el tiempo no importará porque somos inmortales, porque el tiempo somos nosotros, y las noches, y los días, y las calles pedregosas contarán a los hombres que la amo, que soy una rosa que se alimenta de su sangre. El segundo poema es de la sección Percebet, es el poema 8. He de mirar con los ojos sangrantes el ocaso de las rosas, la muerte de tu inocencia que escondida entre castillos de juguete agoniza entre estertores lastimeros, procesión interminable de dolores, infancia destruida, sin recuerdos. He de mirar con los ojos sangrantes el desdibujado color de la pureza, el Sebet, y eres incendio, que has causado la desdicha de ti misma, una plegaria inconcebible, un deseo suicida, un eterno retornar hasta la orilla de un océano de fuego y desventura, sin consuelo, sin refugio. No eres una niña de unos ojos no sangrantes, sin heridas, eres lirio transmutado en una sierpe, un relámpago que anuncia la tormenta, una estatua de oro y piedra que adoramos, aunque nunca imperturbable nos conteste. De la misma sección el poema 12. Amada, nuestros labios callan un secreto, que somos tan iguales, tan distintos. Colma tu boca de niño un vino dulce, colma tu boca de adulta un vino amargo. Hay gatos deambulando con pupilas feroces, una bruja se esconde en los tejados, un brebaje de amor, un maleficio, bailan seres siniestros por los bosques, espíritus funestos manifiestan su rostro descarnado y espantoso. Murmuran las ancianas oraciones, gemido de los perros apaleados, y adentro de un castillo de altos muros, tú duermes como duerme un alma santa. Oh Elsebet, dulcísimo veneno, en madrugadas terribles he velado tu sueño. El poema 20 y 21. Nuestro despertar fue el estrépito de tu caída, la torre oscura derrumbándose en la noche. El amanecer, Elsebet, vestido de escarlata entre las sienes. En el suelo, cada vez más distante, yacías. No logro recordar más que la sangre. Y era otoño, Elsebet, cuando hubo sangre. Sangre en mi cama, en mis manos, en mi pelo, en mi rostro, en la puerta, en la cortina, en el lavabo, en los libros, tanta sangre, en la madera, en la ropa, en la comida, en el agua, en los pisos, en las flores, en los árboles, la luna y las estrellas, en la lluvia, en los cielos, en mi lengua, sangre, 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 sangre. El poema 26. Todo féretro es una caja de muñecas. Por eso trocaste tus juegos infantiles por la contemplación absorta de esa inmóvil ausencia. Conservas el Sebet de estos inermes que cosidos e impávidos esperan, los vistan, acicalen y coloquen con las manos cruzadas sobre el pecho al fondo de algún cofre de madera, igual que atesoramos un vislumbre del otro territorio de este reino. Y finalmente el poema 22. Debes tomar mi cuerpo y extraerlo. Tras apartar la tierra apisonada, al destapar la caja en que a menudo se incuban pesadillas demenciales. No temas, mis brazos se abrirán de nueva cuenta. El rictus de mi rostro es una máscara. No percibas la rigidez del pecho ni el aroma del infausto agujero en que reposo. Aparta de mi rostro los insectos. Ignora la humedad de mis cabellos, mortaja que se abrocha tras la espalda. Recuerda que mis ojos se hallan secos.
Recuerda que es un foso mi garganta. Recuerda que he perdido la tibieza. Asume esa frialdad que me consume. Debes tomar mi cuerpo y extraerlo. Y entonces, Ersebet, llévame a casa. Ofréceme tus labios, dame abrigo. Dancemos por la noche de la muerte. Arrópame en el lecho que escogimos. No permitas que el tiempo me destruya. Gracias. Bueno, si a alguien le interesa un ejemplar, ahí a la venta, está en oferta esta noche, 50 pesos. Gracias a todos por haber venido.